35 milímetros ajusta su objetivo en esta nueva temporada en la que venimos recargados. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga en compañía de Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy contento de nuevamente otra vez poner recargado 35 milímetros. La idea es que podamos otra vez conversar sobre cine, que nuestros oyentes se encuentren de nuevo con nuestros ejercicios de análisis cinematográfico, nuestras lecturas del mundo del cine, todos los resortes que implica el séptimo arte. Y por supuesto, pues obviamente feliz de acompañarte de nuevo en esta aventura. La verdad es que creo que vale la pena pedirle cierta disculpa a los oyentes. En nuestro último programa, el programa 82, dijimos que nos íbamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Se nos alargaron que se las nos vacaciones. alargaron un poco más. En realidad fue casi un año sabático, me atrevería a decir yo. Pero bueno, Carlos, contextualicemos un poco a nuestra audiencia, que ya nos estaban incluso pidiendo que volviéramos. ¿Qué estuvimos haciendo durante este año? ¿Para qué nos sirvió este lapso de descanso? Bueno, yo creo que para ver mucho cine, para ver muchas series. Como bien saben, el programa es dedicado al mundo del cine, pero ocasionalmente se nos cuela alguna serie por allí. Ya habíamos dicho en algún momento y podríamos más adelante tomar el tema, y es que finalmente las series hoy en día han estrechado su relación con el mundo del séptimo arte. Sus lenguajes son muy cercanos, sus niveles de producción también, lo cual hace que sea interesante como ese puente. Y bueno, viendo muchísimas cosas, con ganas de conversar, por ahí también leyendo y escribiendo algo sobre cine, y que esperamos pues que todo eso haya alimentado nuestra experiencia y sirva para que este nuevo ejercicio de 35 milímetros recargado, pues hombre, le guste la audiencia y se conecten con nosotros. Por supuesto que sí, me suma la idea justamente que vos nos estabas comentando. Siento que este tiempo nos sirvió para refrescarnos un poquito. Hablar de cine nos encanta, pero también no es que agote, pero a veces sí se le olvida a uno qué más comentar, qué más decir. Siento que este año sí nos sirvió para reforzar algunos conocimientos, para escribir más, para vivir el cine de otras maneras, también para realizar cine de vez en cuando, ¿por qué no? Por lo menos, Juan, yo soy menos lado de la realización. Yo estoy pero más... también tuviste de tus épocas, ¿no? Ah, ok, pero hace mucho yo estoy del lado de la cinefilia realmente. A toda nuestra audiencia, quienes apenas se nos están uniendo por primera vez al programa, les comentamos que aquí hablamos de cine. Aquí queremos buscar ese equilibrio, espero que lo logremos, entre la persona que ve mucho películas, que le gusta mucho el cine, y el cinéfilo, pues, que es de hueso colorado. Entonces, sin más, iniciamos con esta nueva temporada de 35 milímetros recargada. This is Sparta! Expecto Patronum! I am gonna kill Bill. What about us? You'll always have Paris. Tell me, do you bleed? With great power comes great responsibility. The name's Bond, James Bond. Well, a boy's best friend is his mother. Nadaremos, nadaremos. Esto es 35 milímetros recargado, un enfoque más allá de los fotogramas. Las tendencias y debates en torno al séptimo arte en Panorama para Filmar. Y bueno, ya comenzando con nuestra primera sección de esta temporada, hoy quisiera hablar de una discusión que está muy en boca de todos. Hay algo bastante interesante que se está cociendo en Hollywood y que también nos va a dar punto de partida para la sección principal, pero yo quiero que hablemos del asunto de los servicios de streaming, de los servicios pago, no de membresía, como vendría a ser Netflix, Amazon, HBO, infinidad de otros servidores que hay. Digamos que el más común siempre es Netflix por su facilidad de pago y pues porque es el más popular. Yo diría que es el top of mind, en cierto sentido. Y respecto al cine, a la experiencia de sala convencional, esa experiencia coral, nos hemos dado cuenta que a lo largo del último año han habido muchas polémicas al respecto. Bueno, y no solo del último año, ha venido desde mucho más atrás, pero digamos que ahorita último con Roma, justamente encabezando una de las nominaciones principales, una película hecha y producida por Netflix, compitiendo como mejor película, creo que levantó polémica. Carlos, ¿qué puedes decir vos al respecto? Juan, yo creo que es un tema absolutamente vigente y efectivamente, como lo estás contando, digamos que estamos frente a un momento en la historia donde empieza a ocurrir un fenómeno que, si bien no es completamente nuevo, sí es nuevo que tenga el alcance y el impacto que está teniendo, y es que estamos viendo películas que no van a las salas de cine.
Entonces recordemos muy rápidamente pues, que la experiencia cinematográfica se institucionalizó dentro de la sala. O sea, digamos que si bien comienza como un asunto de café pequeño, tiene después un desarrollo en las grandes salas, y entonces asociado al cine está la idea de la gran pantalla. Por eso se habla de pantalla grande y pantalla chica. La pantalla chica es la televisión. Entonces, claro, con los servicios de streaming, como contaba Juan, las plataformas tipo Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime, estamos viendo películas que se hacen directamente para presentarse en la plataforma. Entonces, ¿qué polémica se ha generado alrededor de eso? Es, por ejemplo, los más puristas dicen, ¿esto es cine? Cuando el cine está asociado a la experiencia de la gran sala, entonces aparece una pregunta interesante. No sabríamos resolverla directa ni fácilmente acá. Que también está muy ligado a estos cineastas que todavía aman este asunto de trabajar con el celuloide, ¿no? Con la cinta, ni siquiera de 35 milímetros, sino de 70 milímetros, llámese Tarantino, llámese Christopher Nolan. Claro. Y bueno, Spielberg ya se metió más a lo digital, pero también es una de esas personas que pues, no solamente ayuda a construir la experiencia de sala, de blockbuster como hoy la conocemos. Y uno diría que efectivamente en cualquiera de estos casos, sea ya digital o todavía digamos pues como cierta añoranza por el nitrato de celulosa, estamos frente a la idea de que la experiencia supone un gran visionado. Entonces ahí vienen como las preguntas. Si yo no estoy mal, recuerdo que hace unos 2-3 años una de las películas de Netflix estuvo nominada en algún festival, no sé si fue Cannes, no sé si fue Berlín, no sé si fue Venecia, en el cual Pedro Almodóvar estaba de jurado y vio la primera manifestación absolutamente dura, radical de Almodóvar diciendo esto no debe participar, porque no es una película para sala, es una experiencia no cinematográfica. Entonces digamos que hay un juicio de un cineasta de gran grosor, profundamente importante, quizás el más importante director español vivo en el momento, diciendo que efectivamente esto no debe pasar por el filtro de un festival porque no se considera como cine. Y como lo dice Juan, claro, Roma se convierte en un caso supremamente interesante. Es una película hecha para, en este caso, la proyección vía streaming, vía plataforma, pero que viene arrasando en una cantidad de festivales, que es nominada al Oscar. A mi manera de ver, yo no sé si ha pasado en la historia, Juan puede contar, pero me parece a mí, y me estoy adelantando a nuestro segundo tema, a nuestro plato del día, que es finalmente que está nominada a película extranjera y a mejor película. Tal me cual. parece una cosa absolutamente singular. Creo que Amor de Michael Haneke. de Haneke Sí, tuvo lo mismo tuvo hace unos años. La doble La doble dimensión. titulación, Ok. sí. Es una cosa particular. Entonces, claro, se viene como todo este problema particular alrededor de eso. Y que digamos pues sin ir muy lejos, simplemente para ilustrarlo, no sé si Juan quiere que profundicemos, claro, ahí se juega un problema en este caso de mercado, esto es de economía política del cine. Claro que sí. Y es que claro, si una película no va a pasar por salas de cine, se está perdiendo la taquilla que implica la sala y todo el comercio asociado alrededor a la experiencia de sala de cine, sea finalmente en tipo blockbuster, sea finalmente las salas pues de multiplex, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema interesante. Yo diría, y esto es simplemente mi comentario rápido, que como espectador, y estoy hablándolo muy desde la experiencia cinematográfica, tengo un profundo amor por la sala, o sea, me encanta y disfruto la experiencia de sala. No obstante, soy completamente abierto a la experiencia cinematográfica de los streamings. En lo particular, busco que sea una buena experiencia, una buena pantalla, con un buen sonido. Por ejemplo, yo personalmente no disfruto y trato de evitarlo al máximo una película vista en un ordenador o incluso en un celular. Sí. Pero yo no le elimino la dimensión cinematográfica a esas películas, que es un poco donde viene el caso más extremo. Eso no es cine. Yo no digo eso, eso es cine. No. El cine, antes yo pienso que si el cine es de masas, creo que también tiene que adaptarse justamente a estas nuevas formas de consumo. En el caso de Roma, quiero centrarme aquí como en esta doble polémica y en este pro y en este contra. Por un lado, muchos de los cines estaban diciendo, nosotros no vamos a exhibir una película por 3 semanas, nosotros mínimo la exhibimos por un mes, y Netflix quiere y tiene justamente como esa opción de exclusividad, de eso se trata. Y de hecho ahí estuvo la polémica, porque mucha gente en México estaba pidiendo la película, porque no la ponen, no sé qué, pero Netflix dijo, lo siento, la película está 3 semanas, que es lo que nosotros necesitamos para poder competir en los Oscars, que es uno de los requerimientos que piden, que la película tenga una ronda pues por salas comerciales. Circuito por sala. Un circuito, tal cual, esa es la palabra perfecta. Entonces, como Netflix se vio reacio a eso, pues entonces hay una polémica de cómo así, y mucha gente estaba pues como triste de que no la podía ver propiamente en sala. Pero igual aquí está como la parte buena, y el mismo Cuarón lo reconoce. Él dice, esta es una película muy de autor, es muy estilográfica, es muy íntima. Esta película, si se hubiera hecho de la forma convencional, si no la hubiera hecho una plataforma, esta película no la hubiera visto nadie. Esta película tiene una condición de que por ser de masas y estar en el catálogo de todo el mundo, la vio muchísimas más personas, y yo creo que se amplió incluso el público objetivo que tenía originalmente la película. Es interesante porque digamos que uno empieza a mirar como el fenómeno desde distintas aristas.
Digamos que la posibilidad del acceso, por lo menos digamos en términos de mundialización a un catálogo de cine, es una cosa que por lo menos cualquier cinéfilo desea. Es decir, o sea, la dificultad que uno tenía años atrás, antes de los streamings o de otras experiencias en Internet, posiblemente no muy legales, pero igual están presentes en Internet, de acceder a material era profundamente difícil. Entonces, eso hacía que finalmente el amante del cine se hubiera restringido al momento de encontrar esa experiencia. Eso es una riqueza absoluta para un cinéfilo. Y, por ejemplo, una película que, como está contando Juan, dice el mismo Cuarón, tiene un tono completamente autoral, pues pueda circular una cantidad de públicos que fácilmente no se van a encontrar asociados a las salas, que tienen una localización espacial muy específica. Ahora, la otra arista, que es la arista comercial, es finalmente la que uno empieza a reconocer que puede asustar a una industria tradicional hollywoodense que todavía está montada sobre la circulación de salas. Entonces uno puede encontrar allí la polémica claramente definida. Igual yo digo que esto, ya para ir cerrando con esta sección, creo que esto se remonta mucho a la típica discusión o al típico miedo que Hollywood siempre ha tenido respecto a la televisión. O sea, esto Sí, claro, no es nuevo. Claro. En los años 50 y con el apogeo de la televisión, que la gente ya tenía su cajita para ver el mundo a través de ahí, no tenía que ir al cine a ver noticias ni nada por el estilo. Ahí Desde se el sembró hogar, miedo, claro, desde el hogar. ¿Y qué fue lo que hizo el cine? Dijo, ¿qué podemos sembrar? ¿Qué podemos traer que llame la atención de la gente y la gente vuelva a las salas? ¿Qué les podemos entregar que la televisión no pueda entregar? Y ahí fue donde se creó todo este asunto del CinemaScope, del Cinerama, de cómo estas películas de alta portentosidad en la producción, llámese Ben-Hur, llámese incluso por ahí me atrevería a decir que La Bella Durmiente, La Dama y el Vagabundo, todo ese tipo de películas que eran muchísimo más grandes desde la pantalla y que podían mostrar muchísimas más cosas. Yo digo que lo que tendría que hacer el cine en este momento es pensar en qué puede ofrecer, puede mostrar, que no digamos que deje corto a la pantalla chica, porque ya Netflix nos ha demostrado que con propuestas como Bandersnatch, que ya en su momento hablaremos de eso, pues ya tiene mucha ventaja, pero creo que lo que le falta al cine es perder tanto el miedo y buscar como hermanarse junto con eso, así como otros cineastas lo han hecho. Justamente, ya para ir acabando, tengamos en cuenta que los hermanos Coen el año pasado estrenaron una película en Netflix, una película muy de su estilo que se llama La balada de Buster Scruggs, que yo no la he visto. Yo tampoco la he visto, e incluso sumaría yo una cosa interesante que está asociada, pero es un tema que también podemos tocar o trabajar más adelante, y es que grandes directores están incursionando no solamente en las plataformas, sino haciendo series para las plataformas. Los hermanos Coen tienen serie en Netflix. Bueno, no sé si es original de Netflix, pero está... No, pero sí, es Fargo, ¿no? Fargo, exacto, Fargo. pero está en el catálogo. Y nos empezamos a encontrar con este fenómeno tan interesante. Y dicho eso, este año una de las películas más esperadas, por lo menos para mí, y que espero que en su momento, parece ser que es a finales de año, tipo octubre, noviembre, va a estar ya en el catálogo de Netflix, es Irishman, una película dirigida por Martin Scorsese, que es sin lugar a dudas una autoridad en el mundo del cine, obviamente en el cine americano, en el neo Hollywood, trabajada directamente para streaming y con 4, que me atrevería a decir yo aquí, son los 4 grandes actores del cine negro, por lo menos moderno contemporáneo, que son Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel y Joe Pesci. O sea, es un cartel increíble. Encontrarse con una experiencia de estas, pues creo que tiene mucho que decir. Y que también justamente creo que esta plataforma permitió realizarlo cuando seguramente otras productoras convencionales hubieran dicho no, esto no nos va a dar plata, la gente no va a ir a ver esto. Así que ahí está. También es como esa opción de abrirle la puerta a propuestas que en otras circunstancias no funcionarían. En proyección. Y ya en nuestra sección principal, ya sabemos que los Oscars fueron ya hace unas cuantas semanas. Pero hombre, yo todavía estoy un poquito enojado con el resultado. Es algo que me tocó, que me dolió, sobre todo porque estuve apostando y perdí. Entonces, yo sí que hiciéramos un pequeño repaso respecto a las películas que estuvieron nominadas. No, sobre todo de la categoría de mejor película. Pero si podemos ahondar en otras cositas, yo encantadísimo. No sé si Carlos este año habrá visto la ceremonia. Yo, como siempre, fervorosamente lo hice. Yo, en cambio, lo contrario. Y me gusta como comenzar por ahí con tu ápice, Juan. Y es que cada vez le tengo más desdén
al tema de los Oscar en general. Pues este no es el momento como para hacer un análisis a fondo, pero pues finalmente son unos premios que han ganado poca credibilidad en mí. Con el paso de los años hay muchos argumentos, etcétera, etcétera. El solo hecho que la academia que se autopremia, el sistema como se hace la selección de filmes y toda la pequeña mafia que hay detrás a partir de lobbies y regalos para eso, que me hacen unos premios descreídos como tal. Bueno, pero dicho más allá de eso, pues estoy un poco... No vi la ceremonia, tampoco me interesa el tema de la premiación, pero sí vi algunas de las películas y me encontré con cosas gratas e interesantes. Juan nos cuenta, digamos, lo que lo tiene molesto, la polémica alrededor es que se da el premio a Mejor Película a una obra que de alguna manera era una obra menor dentro del catálogo, una obra que si bien había ganado en otros festivales, si no estoy mal, gana en Toronto y tiene una ovación grande en Toronto. Creo que el Festival de la Crítica, de Críticos. No recuerdo bien también, pero una obra que no se esperaba, entre otras porque es un director que viene de una comedia muy desenfadada, de no mucho nivel. En absoluto, es una comedia pobre. Pobre, exacto. Entonces sorprende como el proceso alrededor de eso. Yo creo que es una película muy de guionista, o sea, es un trabajo muy de la historia, donde está sostenido pues como los méritos y un trabajo actoral más que en el trabajo pues de dirección. Claro, entonces es una película que no se estaba esperando que se llevara el premio Mejor Película. Entonces allí alrededor de eso hay una profunda polémica. Estamos hablando de Green Book, que pues muy rápidamente, para quienes no la han visto, por supuesto sin spoilear, es una película que está basada en hechos reales. Les cuenta la historia de un pianista afroamericano interpretado por Mahershala Ali, también conocido por Cottonmouth en Luke Cage. Y creo que ahorita último estuvo en Alita, Battle Angel. Ok, y que gana además Oscar hace un año o 2 años con Moonlight. Con Moonlight, exactamente. Que finalmente, digamos, pues es formado en Europa y toca en Estados Unidos, tiene un reconocimiento interesante. Esto es comienzo de la década del 60, en el cual todavía hay segregación en los Estados Unidos. Y entonces decide hacer una especie de circuito de conciertos por los estados del sur que son más conservadores. Y entonces, digamos, pues nos van a colocar allí el tema del racismo, digamos, como telón de fondo de la película. La película está acompañado en su viaje, es una película de carretera, es un road movie, por Viggo Mortensen, que es uno de mis actores favoritos. Le tengo un cariño increíble, hace un personaje absolutamente fabuloso. Yo sabía que Rami Malek iba a ganar el Oscar a Mejor Actor por Bohemian Rhapsody. Yo hubiera preferido que fuera para Viggo Mortensen por este personaje. Y entonces, claro, allí está como tejido todo el asunto. ¿Por qué la película pudo haber ganado, digamos, este Oscar? Desde el punto de vista de la crítica, es una película muy propia para una premiación que le gusta celebrar temas sociales, una película que le gusta las cargas ideológicas. Entonces, todo el tema de la segregación racial ya la hace favorita o indicada para ganar un poco, digamos, ese tipo de espacios. Obviamente había otras películas que competían con valores así, pero encuentro uno como, digamos, una de las posibles razones para eso. Yo, a diferencia de Juan, disfruté muchísimo que Green Book ganase Oscar a Mejor Película. Con ello no quiero decir que sea quizás la mejor película del año. Leía un artículo la semana pasada que me divirtió bastante, pero claro, es que esto es un poco leído desde el gusto del crítico, del cinéfilo, y no leído desde lo que hay detrás del tejemaneje de Hollywood. Y decía: lo que pasa con Green Book ha pasado varios años, por lo menos desde 2009 hasta acá, hacía un recuento, y es que no gana la película que debió haber ganado. Y cuando él dice no gana la película que debió haber ganado, da un argumento que es interesante, y es: no gana una película que sea memorable en la historia del cine. Ahí me parece un punto supremamente clave. Sí, claro, que es una película memorable en la historia del cine. Entonces dice, no es una película que vaya a ser recordada fácilmente, es una película, digamos, va a ser olvidable en la historia del cine, y es lo más seguro. Y es lo más seguro, no es una película que vaya a tener esa recordación y ese talante como ha ocurrido años atrás, y que yo, por ejemplo, en otros años he sentido precisamente ese fenómeno. No obstante, y ese es mi punto de vista, es una obra preciosa. Es una película que me encanta. Es una película que está sostenida sobre el trabajo de los actores, y creo que hay unas químicas absolutamente clásicas. Me recuerda al Hollywood de los 30s, que es un trabajo melodramático de personajes. Que ganó, ¿no? Pues este homenaje, justamente lo que vos decías, un autohomenajearse a ellos mismos, al cine clásico que ya no se ve, entre comillas. Ahora, volviendo a la idea del argumento de la película memorable, estoy seguro que debió haber sido Roma. O sea, es la película memorable de estos premios, por muchas razones. Y no estoy solamente hablando de razones, digamos, de estética cinematográfica, sino de mucha lógica alrededor del fenómeno. Entonces, digamos que es un poco lo que ocurre con eso. Cuéntanos, Juan, pues,
vos cómo te fue con eso ya que perdiste la apuesta. ¿Por quién estabas apostando? No, pues es que es bastante complejo realmente porque se va dando cuenta uno de que, y sé que este comentario es un poco pedante, me disculpo mucho con la audiencia, yo siento que de las 8 nominadas que teníamos este año, realmente ninguna me parecía que tuviese esa calidad de memorabilidad, o sea, que tuviera esa potencia para trascender. Los años anteriores, que como les digo yo, pues no es que todos los años me las vea todas, pero sí veo que hay películas muchísimo más interesantes. Yo qué sé, en 2015 tuvimos propuestas como Mad Max, como La Habitación, en 2010 tuvimos cosas como El Cisne Negro, en 2013, 2014 tuvimos cosas como Her, o Birdman, o Boyhood, y para que este año gane Green Book, se me hace un poquito insultante. Pero fíjate que en esos casos son precisamente los que mencionaba, tampoco ganaron. Tampoco ganaron. O sea, estoy de acuerdo, El Cisne Negro debió haber ganado, no ganó. Her debió haber ganado, no ganó. Boyhood no estoy tan convencido. Pero Boyhood realmente no la he visto, pero Sí. me parece que tiene una propuesta Her no ganó. más interesante. Mad Max debió haber ganado, no ganó. La La Land debió haber ganado, no ganó. Sí, no te bueno, gusta. ya tuvimos una discusión de eso. Sobre Moonlight debió haber ganado. Estamos hablando de memorabilidad, Sí, si es el criterio. Es cierto. ¿Qué película va a pasar la historia del cine? La La Land, Moonlight no. Es cierto. Mad Max sí, Spotlight no. Y lo mismo este año, Roma sí, Green Book no. Gustándome mucho la película, o sea, el tema es un poco, digamos, con esa lógica, pero finalmente, pues para no enredarnos ni ponernos en planes tortuosos, hay una industria detrás y fenómenos. Asumado un poco a la discusión que todavía teníamos ahora, leí un par de noticias la semana pasada, yo no tengo fidelidad del asunto, pero se dice que Steven Spielberg estuvo detrás del triunfo de Green Book. Haciendo cierto lobby. Haciendo cierto lobby, claro. Tengo entendido que Stiller no tiene, pues obviamente, parte en la producción de Green Book. Cuando digo está detrás, no es que él sea uno de los miembros, o si lo es, no sé, o sea, si alguna de sus productoras pueda estar vinculadas, pero estamos un poco en el tema del lobby. Y finalmente, porque viene la idea de que Spielberg es un hombre que se está resistiendo a que una película, por ejemplo, como Roma, que era, en este caso, una de las favoritas para ganar, triunfe. Hubiera sido muy significativo que el Oscar a Mejor Película lo gane Roma cuando los Oscar premian a Mejor Película no al director, sino a los productores. Ajá. Sería premiar a Netflix, sería premiar a una competencia que los más puristas consideran no cinematográfica. Que es justamente lo que estamos hablando ahorita. Exactamente. Dinamita esa experiencia de cine, entre comillas. Oye, hay películas allí pues como interesantes como para eso. Como dice Juan, pues digamos que es un catálogo, yo tengo esa idea particular, es un catálogo el que tenemos este año que no es muy memorable en general. Entonces uno piensa, pero es un poco lo que ocurre con los años. Hay películas que posiblemente en años anteriores, siendo no premiadas, tengan más poder o fuerza de las que nos encontramos acá, pero se trabaja con lo que da la tierra y esto es lo que este año los Óscares seleccionaron. Realmente sí, pues sabemos que dentro de la competencia de Green Book estaba La Favorita, una propuesta de Yorgos Lanthimos, una propuesta rarísima, o sea, yo no la he visto. que me sorprendió que llegara a los Óscares, pero yo siempre aplaudo mucho que estas propuestas diferentes lleguen allá. Lo que pasa es que Lanthimos se ha convertido en una especie de enfant terrible del cine y se ha hecho un renombre. Ya los actores están locos por trabajar con él. Sí. Esto es una cosa pues como del extranjero ¿Es griego? seducido, que seduce, etcétera, etcétera. Puede que eso haya presionado un poco la aparición de Lanthimos allí. Claro, total, Bohemian Rhapsody, que pues es este homenaje a Queen, a Freddie Mercury sobre todo. Yo no me atrevería a decir que es una... No, es a Queen. De hecho, incluso yo no sé si en Latinoamérica fue cuando decía la propiedad Bohemian Rhapsody y aparecía el subtítulo La historia de Freddie Mercury. Sí, tal cual. Tal cual, una propuesta que me pareció chévere. Disfruté muchísimo la actuación de Rami Malek. Disfruté muchísimo, por supuesto, la música de Queen. Pues, ya saben que nos encanta. Sí. Porque se me hace una película también pues como muy superficial, al menos en lo que quiere abordar, al querer como que contar. Creo que el problema con la película es que en un punto no sabes si hablar de Queen, si hablar de Freddie Mercury o si hablar de los otros miembros de la banda, que también me parecen importantes. Entonces siento que termina siendo como que una vaina, charquitos por encimita que tratan más o menos la problemática. Vice, que no la vi, que es una propuesta de Adam McKay, que hizo en el pasado de Big Short. Que no me gustó en absoluto. De hecho, nunca la terminé de ver. La gran apuesta. La gran apuesta. Es una película muy particular. Que habla de la burbuja inmobiliaria Sí, del exacto, 2008. Desde el 2008, todo el tema de la crisis económica que detonó ese año. Es una película muy particular de personajes corales, de personajes descompuestos, de una narrativa relativamente descompuesta. Yo tengo un recuerdo vago de ella, pero tampoco vi Vice, que incluso pasó por salas en nuestra ciudad. Que habla pues como del periodo
gubernamental de George Bush, y no tanto George Bush, sino de su vicepresidente, interpretado por Christian Bale, quien supuestamente, Dick Cheney, es el personaje que hace, quien supuestamente es el que en realidad manejaba los hilos y fue el que llevó a la invasión a Irak. Entonces está como este comentario político y todo. Interesante porque me hace recordar la W de Oliver Stone, que es sobre Bush, y ahí está finalmente... ¿Padre? No, hijo, que es el de la invasión a Irak. Y que no tengo muy claro cuando vi la película, no recuerdo la figura del vicepresidente allí, pero bueno, como para un visionado nuevamente. Bueno, también tengamos en cuenta que estaba Black Panther, que fue una de las grandes sorpresas de la noche. En su momento también hablaremos propiamente de la película, que creo que se merece ciertos comentarios chéveres. No me molestó sus nominaciones, me sorprendió que se llevara tanto, pero siento que lo que se llevó sí fue bien merecido. Roma, por supuesto, A Star is Born, que es la cuarta representación de una historia también amadísima por los Oscars. Siempre que hacen esa historia termina siempre nominada, ya sea por canción, por actores, por absolutamente todo. Tenemos una versión del 37, si mal no recuerdo, del 54, que es de Cukor, que es la que me parece interesante, y una del 76. Ok, claro. Sí. Y tenemos una que era mis favoritas. También me hubiese encantado. A mí me hubiera encantado que ganara la ganase. mejor película, pero yo sabía que esa no estaba allí entre las premiables, a pesar de tener un tema finalmente también. Claro que sí. En este caso ideológico alrededor de la raza, que es Black Klansman, de mi querido Spike Lee. Infiltrado en el clan, le pusieron aquí, que también pasó por salas. Infiltrado en el clan, que pasó por salas, y que bueno, que aquí tienen un tono de comedia negra, una parodia finalmente profundamente poderosa alrededor de los sistemas policiales americanos, los sistemas de control, etcétera, etcétera. A la política también, que también hace eco de lo que se ve hoy en día. Hay un comentario que me pareció como una crítica directa, que en algún punto de la película dice, no, es que vamos a hacer América grande otra vez. Y es como, bueno, ya sabemos esto hacia dónde va dirigido. Pero bueno, eso es lo que nos deparó los Oscars este año. Lamento, Juan, que hubieses perdido la apuesta. Yo no me imaginaba Green Book ganando. Yo tampoco me lo imaginaba. De hecho, cuando me despierto el otro día, mi novia me dice, ganó Green Book, porque vimos la película, nos disfrutamos y celebramos con toda la felicidad. Bueno, yo sí quisiera aclarar, no es que Green Book me parezca una mala película, y con esto ya empezamos a cerrar. De hecho, me parece una película agradable, interesante, pero creo que me molesta mucho que habiendo otras propuestas que también hablaban de la misma temática, ¿no? De segregación racial, o incluso de otra forma de hablar de esa problemática, ya sea empoderando a la raza o hablando justamente de los vejámenes que ha sufrido a lo largo de la historia y que hoy en día se reflejan, o sea que estoy hablando de Black Panther y de Black Klansman. Sí. Creo que el problema con Green Book es que se me hace absurdamente clásica en todos los sentidos. Incluso está esa escena donde Mahershala Ali sale del carro corriendo mientras está lloviendo y le grita a Viggo Mortensen. Básicamente le hace un derrotero de todo su perfil de personaje. O sea, le dice que yo soy un personaje que está en la mitad de todos, no soy aceptado por nadie. Entonces yo digo, ¿es en serio? O sea, la película me está escupiendo en la cara como todo el derrotero, me está diciendo básicamente todo. Y una película así de explícita termina ganando un Oscar, ¿en serio? A mí en cambio me gusta esa escena precisamente por la capacidad que tiene de hacer explícita su estructura. Me parece un rasgo profundamente contemporáneo enmascarado en lo clásico. Pero tienes razón en que la película tiene una estructura completamente clásica y que hay, desde el punto de vista, digamos, de los estilos narrativos, obras con mucho más poder narrativo dentro, digamos, de la categoría. Claro, ¿no? Y tengamos en cuenta que ganó a Mejor Guión Original, que claro. Eso también me dolió muchísimo, porque en una categoría donde ha ganado Spike Jonze, Charlie Kaufman, Tarantino, ¿no? Con propuestas como Anomalisa, como claro. Her, como Tiempos Violentos, y que gane un road trip muy... O sea, por lo menos Logan, que también creo que estuvo nominado a Mejor Guión Original, dice uno, aquí tiene un plus, tiene una cosita chévere, ¿no? Pero es un road trip movie en todo el sentido de la palabra. Estas historias se escriben solas. Entonces, a mí, sinceramente, sí me afectó mucho, me dolió mucho. Estos son todos los avatares del cine, los gustos. Y bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Juan, gracias por la invitación. Yo feliz de estar con vos y de hablar de cine como siempre en este 35 milímetros recargado. Recuerden que para esta temporada vamos a tener muchísimas sorpresas. Pueden encontrar todos nuestros antiguos programas, que son 83 de nuestras temporadas pasadas, en la caja de fantasías. Ahí yo por estos días he estado organizándolos y taxonomizándolos para que sean más fáciles de encontrar. Entonces, sin nada más que decir, seguimos viendo más cine y nos vemos la próxima semana. Cada día pienso en no perderme, los vecinos no regresan.